Muy buenos días. Un gusto de compartir con ustedes en esta mañana. Licen, ¿cómo está? Un gusto. Yo justamente, perdón que le interrumpa, yo justamente conversaba con la compañera Cecilia ¿Ya? y ella me dijo que estaba por retirarse porque compañeros de ella del trabajo habían dado positivo ¿Ya? y él me dijo que estaba en la casa por 15 días y que no podía asistir a clases, dijo, y también tenía problemas con el internet. Ah, ya, ya, ya. Gracias, Claro, gracias. Vamos a... sí, porque lo que yo le dije, digo, pero presente los deberes, digo, espero que le ayuden, ya voy a hablar, me dijo, con alguien. No sé si hablaría con alguien, pero Sí, bueno, esta semana no ha presentado el trabajo, pero sí estaba presentando. Entonces, claro. vamos, voy a tener presente y ya vamos a considerar esa situación. Posiblemente le pueda llamar para preguntarle. Ya le dije. Ya. Entonces, vamos a nuestra clase. Como ustedes, bueno, usted Andrés no había estado presente, pero les estuve con los compañeritos conversando de que hemos tenido ya bastante parte teórica, conocimiento de cómo identificar, cómo dar una crítica a un texto. Entonces ahora estamos ya trabajando, estamos ya aplicando esos conocimientos en diferentes textos. Sí, ahí tenemos una imagen antes de presentarle el tema. Ustedes mismos saquen el tema, ¿no? ¿De qué se tratará? Mire esa imagen bastante creativa. Usted mismo, Andrés, interprete, trate de dar una opinión sobre la imagen. ¿De qué se tratará? A ver, sobre la lectura y nuestros conocimientos, a ver, sobre la lectura a la vez y nuestro Ya, conocimiento. ya, gracias. ¿Qué nos dice, señorita María? ¿Qué opina usted de la imagen? Mm, uno lee al otro. Bueno, Ya, cada uno denle una crítica al texto. ¿Qué es lo que nos trata de decir dándole una? Porque imagínense la creatividad, cómo le han hecho la imagen de una persona, pero pero ¿no? leyendo a la vez diferentes libros, es que uno va construyendo el conocimiento con el otro, o sea, sí, es como una unión. ¿Cierto? Bueno, Ajá, ajá, o sea, gracias. uno, Milton, su opinión. Mm, los textos con las manos. Ese rey. Claro, están los textos. No Yo, sé, yo opino. que ¿cómo dice? Que de un libro, o sea, tal vez de un texto puede ir así al otro, pero Ah, se van uniendo los textos, tal vez, Ya, basándose en el conocimiento de un texto, ajá. A ver, porque hay un texto ya, principal gracias, gracias. A ver, joven Giraldo. Yo pienso que cada persona es como un libro, Ujú. algo así. Como decía, como opinan ustedes mismos, ¿no? La interacción, digamos, el tratar de entender un texto, no solamente teníamos que leer uno, ¿no? Teníamos que observar, ver a diferentes autores sobre el tema o el mismo tema tratado, que se nos está dando una definición ya completa de lo que debe ser un lector crítico, una persona que primeramente tiene que conocer lo que es una lectura crítica, luego entender y luego pues para ello tiene que informarse bastante, ¿cierto? Podríamos decir una corta explicación. Vamos a ver el tema, ¿no? El tema es sobre la etapa más maravillosa que ustedes han pasado, aún deben estar, o ya pasarían. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una imagen sobre el tema. Podemos inferir de ahí qué es lo que están haciendo. Haciendo amistades. Ya, quizá ya son amigos porque vea cómo están, ¿no? creo que están bailando o algo celebrando. A chupa. se divierten. Creo que Ya. están en la playa, parece. Claro, pero más o menos ubiquen en las edades a los chicos. Jóvenes de 20, 22, Cierto. 24. De 20 a 30, ¿no? Ajá.
Bueno, entonces el tema es la adolescencia, ¿no? Un poquito menos de 20, aunque ahora dicen pues que la adolescencia va hasta los 22 años, ¿no? Pero según estudios, ustedes saben más o menos en qué épocas se da la adolescencia. ¿Cuándo tuvieron ustedes la adolescencia? A ver, ¿desde qué año? Pienso que de unos 14 a unos 18 tal vez. 14, 15, ¿no es cierto? Muy bien. Esta De señorita 15 a María. 20. Señorita María, ¿cuándo usted tuvo la adolescencia? Ya Es que- sigue. Yo digo que desde los 15 hasta la vez. Muy bien, muy bien. Claro, no pierdes ese son de la alegría de la Claro. motivación. Exacto, ya. Entonces, verá, para esta clase tenemos un temita muy interesante y como digo, la mejor etapa de la vida, ustedes que son de acordar los 12, los 13, 14, 15 años, ¿cierto? Bueno, yo les había dado un tipo de conceptualización sobre la lectura crítica, ya resumiendo de todo lo que hemos venido trabajando. Dice, no hay pensadores críticos sin lectura crítica. Es claro, eso es entre comillas. Por lo tanto, el lector crítico está en la capacidad de comprender, interpretar, opinar, justificar y crear un nuevo texto a partir del que lo ha leído. Si ustedes dicen aquí agreguemos algo a este concepto, ¿no? Este concepto lo había sacado yo haciendo un paráfrasis al concepto anterior, ¿no? Le parafraseé, claro que no es propia mía la conceptualización, sino más bien es mi comprender. Algo falta aquí para completar este concepto que nos dice María. ¿Qué más era? ¿Qué más es la lectura crítica? No tenemos que perderle de Y vista. debatir un cierto tema, ¿Perdón? llegar a fondo. Sí. Entonces, ¿qué sería? Justificar, debatir, muy bien. Ya. Debatir un tema, ¿no es cierto? El tema, Sí, ya, texto, lo que sea. claro. Ahora sí. Y crear nuevos textos. Recuerda que también decíamos que el crítico, a partir de la lectura del texto, podía crear un nuevo texto, ¿no? Servir como una fuente, como un fuente de consulta para crear un nuevo texto. ¿Algo más? Algo No. se me ha escapado. Bueno, entonces vamos a la lectura del texto para hacer digamos, la actividad que nos correspondería luego de leer el texto. Dice, crítica al texto, la adolescencia. Sería el tema. Luego comentamos sobre la adolescencia, ¿ya? Bueno, también vale un poquito adelantarnos. Ustedes saben que antes de la adolescencia o al inicio de la adolescencia podríamos llamar la pubertad, ¿no es cierto? La pubertad sería más bien el punto de inicio del cambio, de los cambios. ¿Qué cambios se dan en una persona, en el hombre y en la mujer? Cambios físicos, cambios psicológicos, cambios psicosociales, ¿cierto? Cambios fisiológicos. Ya no es igual el funcionamiento orgánico. Miren, esos cambios, quizá eso no está en este texto, no está ampliado, pero eso tenemos que tener presente. En la adolescencia hay estos cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, psicosociales, y ahí psicosociales podríamos decir, pues los cambios, quizá una diferente forma de pensar en los campos políticos, cambios religiosos, no sé, en todo ámbito social. Sí. Entonces, ayúdanos con la lectura, señorita María, lo que dice la adolescencia. Bueno, podríamos desde Ya. acá arriba, ya desde la pubertad mismo, ¿sí? La pubertad y la adolescencia, una etapa llena de cambios. La adolescencia es una etapa muy importante, llena de cambios físicos y emocionales. A veces estos cambios se dan muy rápidos y se necesita un tiempo para adaptarse a ellos. En las chicas, los cambios aparecen entre los 3 y 15 años, mientras que en los chicos se dan entre los 15 y los 17 años. La adolescencia
Es un periodo en el que se van a producir intensos cambios físicos y psicosociales que comienzan con la aparición de los primeros signos de la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento. Todo este periodo ocurre en general en la segunda década de la vida, mientras la pubertad es un acontecimiento fisiológico del ser humano y de los mamíferos. La adolescencia es un concepto sociocultural. El Ahora te le 60%, subo, ¿ya? Para que no ya. se corte. Ya, continúe. A ver, el 60% de las sociedades preindustriales no tienen un término para definir la adolescencia. También se sabe que los problemas de la adolescencia en estas sociedades ocurren cuando comienzan a aparecer en ellas influencias de la sociedad occidental. La adolescencia es en realidad un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo para la adquisición de los cada vez más complejos conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta, y es una creación de la modernidad, de la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad de educación prolongada, hecho que siglos atrás no ocurría. La indudable importancia de este adiestramiento tiene un problema, y es que la educación adolescente ocurre lejos del mundo de los... Ya le interrumpí, perdón. Ya voy a bajar un poco. Sí, bájale porque no hay Ya. más ahí. Lejos de los adultos, no comparten con ellos sus experiencias, no existe una relación de maestro-aprendiz. Los adolescentes viven un mundo de adolescentes separado del mundo de los adultos. Y esta separación genera conflictos. A pesar de todo, la mayoría de los adolescentes tienen en este periodo un comportamiento normal. Es una etapa de gran riqueza emocional, con aumento de la fantasía y creatividad. Se vive el momento de máximo esplendor físico y psicológico. La mayor fuerza, agilidad, rapidez, memoria y capacidad cognitiva, lo que permite que la mayoría pueda transitar por esta etapa, indudablemente compleja, como una de las más importantes y felices de su vida. Es verdad. El último, ya como conclusión, está dando lo que es en realidad, de lo que es el comportamiento de la persona adolescente, ¿cierto? Sí. En la primera parte, ¿qué es lo que nos presenta? Antes de ir a las preguntas. ¿O cuál es, aquí nos dice el contexto? Bueno, es la edad, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el contexto? La adolescencia. La adolescencia, ¿cierto? La edad. Y todo aquello que concierne con la adolescencia. Es real, quizá es real lo que nos afirma aquí, ¿no? Que la adolescencia es una etapa en donde hay una separación entre adulto o entre profesor, dice por ahí, o entre los padres con los hijos, ¿qué dice? Relación más padres e hijos. ¿Habrá Se una, puede considerar que es ¿habrá una una edad media. separación? ¿Qué nos dice Milton? Sí, que si habrá una separación. O incomprensión, no existe una relación armónica entre padres e hijos en la adolescencia. Sí, porque los papás ya quisieran más o menos que se comporten como ellos piensan, sí, pero ellos están comportándose como adolescentes, como dice ahí. Yo creo que no hay una comprensión, tal vez. Ya, No no sé saben si... decir por acá en la edad del burro. Exacto, eso es, digamos, le dan ese calificativo, ¿verdad? Que vamos a ver por qué es, y más bien que ustedes como van a serlo, son futuros padres, pues ya no tienen que utilizar ese término. Usted, Andrés, nos parece que nos estaba dando una opinión. Sí, no, o sea, igual de la lectura, trata de la adolescencia, de la pubertad, todo eso, de los cambios que uno va dando en la vida. ¿Qué tipo de cambios se va dando en esa adolescencia y pubertad? Ya comienza a ser más maduro, más responsable, así, Cambio de voz. Cambio, cambia la voz, serían los cambios físicos, ya cambio de voz, ¿qué más hay? Se enamora, ya no va a estar jugando. Cambios psicológicos, fisiológicos, ¿verdad? Se enamora. sufre.
De amor hacia que- Claro, en esta etapa es muy conflictiva, muy conflictiva. Por el mismo hecho de estar sufriendo cambios, cuando no hay una comprensión de los padres, ¿qué pasa con los jóvenes? Buscan en dónde o con quién agruparse para tratar de explicarles la situación que sufre el joven. En esa edad hay muchísimos jóvenes que abandonan la casa, hay jóvenes que se suicidan, hay jóvenes realmente Se dañan para siempre. que protestan, que cogen malos hábitos, dependiendo cuál haya sido su relación paternal. Mire, tienen comportamientos muy, aquí no les he traído yo todo la gamificación que tiene ese comportamiento de la adolescencia. Eso podremos, si a usted les interesa, podemos tratar la próxima clase. Pero hay muchísimo algo que conocer. Como futuros padres, madres, tenemos que saber comprenderles, entenderles a ellos. El saber entenderles no significa dejar que hagan lo que quieran, sino más bien es aceptarles y de alguna manera corregirlos. Pero bueno, eso vamos a ir viendo de acuerdo al tema que se vaya tratando. Entonces, mira, una gran cantidad de cambios ocurridos en la adolescencia, ¿cierto? Usted ya citó los físicos. Aquí, por ejemplo, los sociales, los psicosociales. Ya quiere pertenecer a un grupo el joven, ¿cierto? Quiere hacerse independiente, ¿no? Tener su propio cuarto. Y eso es muy necesario también. Darle autonomía. Esa es la base, ¿no? La autonomía. Bueno, entonces el contexto, no ahondando mucho en este tema, el contexto ha sido, ¿no? La adolescencia y su comportamiento en relación a su entorno. La comprensión crítica, dando una crítica, a lo mejor vamos a descubrir si es que el autor citó en realidad lo esencial sobre la adolescencia. ¿Qué nos dice Giraldo? Perdón, ¿sobre cuál? Sobre el tema Sí. mismo tratado, la pregunta es comprensión crítica sobre la lectura, nos dando una crítica a la lectura. Tener una crítica, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa? Sí, es verdad todo lo que dice. Uno como se experimenta los cambios y todo eso. A veces no está de acuerdo con lo que, o por el camino que uno le quieren guiar y todo eso. Necio. Gracias, sí, tienes razón. Los padres aún le consideran a un niño, ¿no? Un niño. Al joven lo consideran un niño y quieren, como decía el compañero anteriormente, le quieren seguir ordenando, le quieren seguir, tú no te vas al baile, si te vas vienes a tal hora, etc., poniéndole normativas de las que el joven pues no está de acuerdo. Ajá. ¿Algo más, señorita María? ¿Qué nos podría decir sobre esta pregunta? Creo que todo está ahí. El mal comportamiento de todos, bueno, nosotros también hemos pasado por eso. Yo también. Uno como que se aburre, se cansa de que tanto le estén prohibiendo tantas cosas. Pero a veces por nuestro bien, ya que en ese transcurso del tiempo puede meterse con malas compañías, se puede volver una persona mala, Ya, Dios malos de nuestra vida. Y es muy bien. Gracias por la opinión. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podríamos calificar al texto? ¿Qué le podríamos dar? ¿Una Una lectura cualitativa, informativa. una cualitativa o cuantitativa? Porque hay dos calificaciones, ¿no? Podríamos darle las dos para hacer una crítica. La cuantitativa, la cantidad en números, si es posible. Está amplia, está corta, ¿se entiende? Sí, se entiende, porque sí habla de todo lo que vive un adolescente, los cambios tanto físicos como emocionales, se podría decir. Ya. A ver, en cualitativa, bueno, ya hemos opinado, creo que la parte conductual, comportamental del joven.
Bueno, si tenemos algo que ampliar o que ajustar al texto, ¿cómo piensa que debería ir? ¿O qué más debería ir? Un par de ejemplos. Exacto, faltaría ejemplos. Exacto. Algo, posiblemente algo como ustedes cuentan, ¿no? Eso debería haber investigado y poner un ejemplo de de casos, digamos, ¿no? Poner casos. ¿Cierto? Y de ellos hay muchísimos casos. A veces el ejemplo es mucho más convencedor que la parte teórica. Muy bien. Imágenes tal vez. Exacto. Imágenes. Ya ves, nos falta imágenes. Algo más que podría faltar. O podríamos agregar. Algo más, algo más. Para que sea más convencedor. Mire que es un tema muy amplio, ¿no? Quizás solo nos ha dado la parte conceptual. No sé si ustedes se darán cuenta. Verá que la adolescencia tiene sus preetapas. Y todos los cambios que les había mencionado, los cambios físicos, ¿qué tipo de cambios existen? Los cambios psicológicos. ¿Cuáles son estos cambios? Los cambios fisiológicos. ¿Cuáles son estos cambios? Mire, como este texto, quizá, a lo mejor ustedes díganme, den una crítica más bien al tipo de planificación. Quizá yo no obtuve la amplitud sobre el tema. ¿Qué es lo que me faltó? Denle una crítica. A ver, digan nomás con confianza. Tal vez pudieran haber alguna clase de materia o consejos para que se preparen para esa etapa. Ya, así es una clasificación, una explicación de etapa por etapa, ¿sí o no? Claro, explicarles a los niños para que sepan lo que les va a coger en algún momento. A lo que se van a enfrentar, ¿no es cierto? En su adolescencia, en su pubertad. Sí, algo así como los cursillos de matrimonio, más o menos. Exacto, ya. Bueno, entonces, si no hay más crítica, entonces, si yo les decía que me den una crítica a la planificación, a eso iba, ¿no? Para yo ampliarme más. Sí. ¿Qué nos dice señorita María? Una Profe, crítica. Diga, profe, diga. yo estoy viviendo y digo, o sea, ¿por qué empezar a las niñas que decía que empiezan más temprano la adolescencia? La pubertad. Sí, bueno, Sí, la algo de adolescencia y pubertad, sí. Los cambios empiezan primero en ellos. Creo que viene o llega el cambio con el periodo, o sea, que sería del mes. Se llama la menarquía. Desde eso empieza el Ese cambio es, en las niñas. ese es porque sí, esa es la aparición de la pubertad, la menarquía. Sí, la así, primera porque, menstruación que se llama. Usted sí, Exactamente. eso se llama. Ajá. Mes por mes. pero casi es con 2 años, creo que decía, de que las niñas empiezan a los 13 y los hombres a los 15. Ya, bueno, eso habla de la adolescencia, pero la pubertad mismo, la pubertad comienza en la mujer a los 11 años y en los varones a los 13 años. Así es. Ah, Bueno, sí. entonces, como estamos viendo un tema bastante importante, vamos a continuar la próxima clase con el mismo tema y ampliando, tratando de explicar parte de estos cambios. A eso iba la opinión, que les pedía la opinión a ustedes. ¿Sí? Vamos a controlar la asistencia y continuamos el tema con una amplitud la próxima clase. ¿Qué les parece? ¿Está bien o cambiamos de tema? Sí, está bien. Sí, está bien, porque creo que ahí falta, o sea, conversar. Yo me estoy leyendo y, o sea, una información a los padres también, cómo deberían comportarse ante eso, porque algunos son muy bravos, yo pienso. Es que no tienen ellos una capacitación, una actualización y el conocimiento de estos cambios que suceden en el joven, en sus hijos.
debido a esto es que no saben cómo comportarse. Entonces, aquí se llama una actualización, una preparación de los padres frente a estos cambios que está ocurriendo en su hijo o hija. ¿Sí? Verá, entonces el trabajo nuestro va a ser, vamos a más bien a dividirnos el trabajo. Yo les voy a enviar ya en el grupo que unos investiguen sobre los cambios que ocurren en el joven. Como hay algunos cambios físicos, psíquicos, fisiológicos, sociales, entonces lo voy a enviar por nombres a usted. Como son poquitos, que cada uno investigue o cada 2 personas investigue sobre qué tema. ¿Sí? Ese vamos a mandar. Que ustedes mismos sean los investigadores. Que esa es Ya dicen, sería por cada uno. Un tema por cada uno. un tema por cada, exactamente. Un subtema Sí. sería, ¿no? Sobre la adolescencia y la pubertad. Una explicada en la próxima ¿Para clase. qué? Para que ustedes también estén preparados, como ya dijo muy bien usted, no sé si fue Jaime o, bueno, entonces para que ustedes mismos nos vayamos capacitando, yo me vaya actualizando también, etcétera, etcétera. Entonces me permiten controlar la asistencia. Bueno, les agradezco su participación activa. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Les envío la tarea al grupo de WhatsApp. ¿Sí? El licenciado, muchas gracias. Gracias, dice. Que tengan pues un lindo día, que continúen con su estudio. Gracias. Pero no se dejaron ver para hacer Gracias. una captura y ponerles la evidencia. A ver una imagen. Y yo también me voy a poner una imagen. Yo ya me retiré. Eso, muy bien, Andrés. Muy bien, señorita María. Muy bien, Milton. Si va a entrar, señorita María. Eso, gracias. Un gusto pues de compartir con ustedes. Nos estamos viendo en la próxima clase.